Buenos buenos días, los que días, van pero llegando, ¿cómo están? Buen día, profe, bien. bien, Buen gracias. día, ¿cómo Bien. están? Profe. Bien, ¿y usted? Buenos días, profe. Dímelo, Richard. ¿Cómo está, profe? Hello, buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, profe. Vamos a esperar un minuto más, a ver, mis hijos, si se conectan los demás. Dime, Daniel. Bien, vamos a iniciar con una oración. A Delphi, para que haga la oración. Profe, como el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Espero que este día sea maravilloso para nosotros, que no pase nada, que sea de éxito el día. Y que a nuestros padres, a nuestros familiares y a todos los que están enfermos, que necesitan de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por nuestro Padre, por nos ayuda y que siempre nos bendiga. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Delphi. Ahora vamos a entonar nuestro himno nacional.
Ahora está iniciando a socializar las clases anteriores, ya que ustedes recuerdan que teníamos varios encuentros que no habíamos podido estar juntos. Les voy a compartir el documento ahora. Bien, estábamos... Vamos para abajo, profe. Sí, gracias. Bien, estábamos en este tema de potencias de números enteros. Entonces, aquí tenemos un pequeño concepto que nos dice que las potencias son una forma de abreviar una sucesión de multiplicaciones de un mismo número por sí mismo, que representa como XY, por ejemplo. Aquí tenemos 2 elevado a 4. Entonces, ¿qué deben ustedes tomar en cuenta en esa potencia? Se la voy a poner sembrada en amarillo. ¿Qué van a tomar en cuenta cuando vean una potencia así como esta? Dos elementos muy importantes. El primero, se lo voy a poner de... Vamos a elegir otro color. De azul. Es la base. El 2 en este caso se llama base. Y aquí nos dice que a la base es el número que se multiplica un determinado número de veces. En el ejemplo anterior la base sería el 2. Entonces, el 4 que tenemos acá en negro es el exponente. Entonces, el exponente quiere decir el número de veces que se multiplica la base. Entonces, en este caso, que tenemos 2 elevado a 4, el 4 quiere decirle a la base que ella debe multiplicarse 4 veces a sí misma. Entonces, por eso ustedes ven que aquí tenemos una multiplicación repetida de 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, que el 2 se multiplicó 4 veces, como ustedes pueden ver, porque fue el exponente que le indicó que fueran 4 veces. Si el exponente, por ejemplo, fuera 5, perdón. Si el exponente fuera 5, en vez de multiplicarse 4 veces 2, habría que poner otra vez más, como ustedes ven acá. Porque
porque el exponente es el que está indicando de que se deba multiplicar otra vez. Entonces serían 5 veces. Y aquí al final sería 32 el resultado. Entonces, ustedes ahí lo que hacen es una multiplicación consecutiva. Ustedes dicen, por ejemplo, 2 por 2 es igual a 4. 4 por 2 es igual a 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2 son 32. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se leen las potencias. Aquí tenemos que dice 5 elevado a 7, 9 elevado a 2, pero comúnmente se le dice cuando el exponente 2 al cuadrado. Y aquí en este ejemplo, cuando está elevado a 3, se le dice al cubo. Siempre que ustedes vean un exponente 2, ustedes lo leen diciendo elevado al cuadrado. Y si es un 3, lo dicen elevado al cubo. Déjame ver otra parte importante. No vimos las propiedades, mis hijos. Que no las veo aquí. ¿Alguien me puede confirmar eso, por favor? Dios Mary. Usted no ha dado eso, profe, todavía. ¿Cómo va a ser? ¿La propiedad de no? Él la dio. Claro. Yo lo que no me acuerdo, profe, cómo que se hace por usted la dio. Sí, yo lo voy a enseñar de otro curso, que a lo mejor no sé, no la copié ahí. Pero le voy a enseñar para que ustedes confirmen, pero eso lo deben de tener. Mírenlo acá. Vuelvo a compartirle la pantalla. Aquí están las propiedades de mis hijos, que es lo que yo les digo, que ustedes deben de tener eso. Entonces, miren, la primera propiedad dice, si tienen la misma base. Entonces, la potencia, hay ciertos ejercicios que ustedes deben de tomar en cuenta. Le di también lo que son los signos de multiplicación, de división, de resta y suma. Imagino que sí. Entonces, miren, cuando tenemos un punto, ustedes saben, es una multiplicación. Cuando tenemos dos puntos, eso significa una división. Entonces, cuando nosotros tenemos una multiplicación de potencia, como es este caso, voy a ponérselo más grande. Dios. Bien, cuando nosotros tenemos una multiplicación de potencia, que es este el caso, aquí tenemos dos potencias que se están multiplicando. Vamos a poner la primera con color amarillo, la segunda, vamos a poner un color rojo, mamey, ¿verdad? Ustedes deben de tomar en cuenta ciertas propiedades. Esta propiedad es igual o similar para la multiplicación y la resta. Aquí estamos multiplicando 3 al cuadrado por 3 al cubo. Entonces, ¿qué debemos de observar siempre? Debemos de observar qué tienen en común las potencias. Y en este caso, como ustedes pueden ver, las bases son iguales. Es decir, que aquí tenemos el 3 y en esta potencia también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las bases son iguales, tanto para la multiplicación como para la división, la base debe de pasar igual. Entonces, por eso ustedes ven que acá tenemos la base igual. Ustedes ven que pasamos el 3 igual.
es porque la base está igual en ambas potencias. Luego, al final, lo que hacemos en la multiplicación, sumamos los exponentes, como ustedes pueden ver acá, y decimos 2, mírenlo aquí, lo ponemos acá, 2 más 3, que es el exponente de la segunda potencia, y al final tenemos 3 elevado a 5. Y como ya ustedes saben, el exponente 5 quiere decir que la base se va a multiplicar 5 veces. Y multiplicando 5 veces 3 tenemos que eso da 243. Entonces, miren, ese mismo ejemplo de cuando las bases son iguales, lo tenemos también para la división. Aquí tenemos el ejemplo para la división. Tenemos en la primera división 4 elevado a 6 y se va a dividir entre 4 elevado a 3. ¿Cómo? Disculpe la tardanza, ahora que el internet estaba malo. Ok. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, en esas dos potencias tienen la misma base también. Entonces, por eso, ustedes ven que acá se pasó el 4 igual, porque tienen la misma base. Entonces, a diferencia de la multiplicación, que sumamos los exponentes, ustedes vieron aquí que lo sumamos, en la división los restamos. Entonces, por eso ustedes ven que aquí tenemos 6 menos 3. Y al final eso nos da como resultado 4 al cubo. Y elevado al cubo quiere decir que la base se multiplica 3 veces. Y aquí, multiplicando 4 por sí mismo 3 veces, nos da como resultado 64. Aquí tenemos otro ejemplo. Y ahí podemos ver que la base es igual. Restamos los exponentes. Nos da 7 al cuadrado. Eso es igual a 7 por 7, igual a 49. Otra propiedad es si tienen el mismo exponente. Ustedes vieron que ahorita tenían la misma base. Ahora es si tienen el mismo exponente. Aquí tenemos un ejemplo de esta multiplicación de potencia, donde tenemos 2 al cubo y 7 al cubo. Ahí ustedes pueden ver que las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. En este caso, lo que haremos, la base la multiplicamos, como indica el signo de punto, que es multiplicación, pero como los exponentes son iguales, pasamos un solo exponente, que es el 3. Al final multiplicamos la base y nos dice 2 por 7, 14. Y lo elevamos al cubo, que quiere decir que el 14 se multiplica 3 veces a sí mismo. Y eso nos da como resultado 2744. Bien, quisiera saber si hasta ahí vamos bien. Sí. Perfecto. Ok, Sí. muy bien. Bien, ese mismo ejemplo en la multiplicación de los exponentes son iguales, lo tenemos para la división. Y ustedes lo pueden ver aquí abajo, donde tenemos 8 elevado a 6 entre 4 elevado a 6. Las bases son diferentes, por lo tanto se dividen, porque lo indica aquí el signo de división, los 2 puntos. Pero como los exponentes son iguales, pasamos solamente un exponente. Entonces decimos 8 entre 4 es igual a 2. Pasamos al exponente 6. Ya tendríamos como resultado 2 elevado a 6. Y el exponente 6 quiere decir que la base se multiplica 6 veces.
Y por eso ustedes ven que el 2 se multiplicó 6 veces a sí mismo. Entonces decimos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Bien, aquí tenemos otra propiedad que nos dice que todo número elevado al 1 es igual al propio número. Eso quiere decir que siempre que elevemos a 1, al exponente 1, eso no va a alterar nada. Y si nosotros analizamos, mis hijos, esa parte, todo número entero está elevado a 1. Si ustedes lo ven desde un punto de vista. Porque si elevamos a 1 y nos da el mismo resultado, entonces prácticamente es lo mismo. Ustedes ven que aquí, por ejemplo, el 5 lo tenemos elevado a 1 y nos da igual al mismo 5. Y tenemos 4 elevado a 1, nos da el mismo 4. Bueno, vamos a ver otra propiedad. Bueno, aquí nos dice el exponente 1 no se escribe, no se pone. Por lo tanto, todo número que no tiene exponente se supone que es exponente 1. Entonces, miren, es una aclaración muy importante. Si ustedes ven una operación de potencia y ven un número entero sin exponente, ya ustedes saben que es un exponente 1, porque el exponente 1 no se marca. Bien, aquí tenemos que todo número distinto de 0, oigan bien, distinto de 0, elevado a 0 es igual a 1. Entonces, siempre que ustedes vean una potencia de un número distinto a 0, elevado a 0, siempre da 1. Ahí tenemos 11 elevado a 0, nos da 1, 329 a 0, nos da 1. Puede ser negativo, si está elevado a 0, nos da 1 también. Bien, aquí tenemos algunas conclusiones. La primera nos dice, si la base es positiva, el resultado de la operación siempre es positivo, sea cual sea el exponente. En los números naturales, la base siempre es positiva. Otra conclusión, si la base es negativa, el resultado de la operación depende del exponente. Eso quiere decir que si el exponente es par, por ejemplo, si el exponente es el 2, 4, el 6, y la base negativa, el resultado es positivo. Ustedes se van a ir dando cuenta. Pero si el exponente es un número impar, y la base negativa, el resultado va a ser negativo. Porque, mis hijos, cuando nosotros tenemos multiplicaciones vamos a ponerle un ejemplo aquí. Cuando tenemos multiplicaciones de potencia con exponente con base negativa, eso va a depender del exponente. Por ejemplo, aquí tenemos negativo 2 elevado al cuadrado. Como el exponente 2 quiere decir que negativo 2 yo lo voy a multiplicar 2 veces. Entonces, miren, antes de yo hacer, cuando tenemos signos negativos, yo debo de primero multiplicar los signos antes de hacer la multiplicación con los números. Entonces aquí decimos menos por menos da más. Y 2 por 2 es igual a 4. Entonces ahí nos da como resultado 4 positivo. Ahora bien, si tuviéramos negativo 2, vamos a hacer un ejemplo, negativo 2, pero elevado al cubo, eso quiere decir que la base se va a multiplicar a sí misma 3 veces.
Y ya ahí el resultado va a variar, va a ser negativo. Porque ustedes verán. Si multiplicamos los signos ahí, primero, decimos menos por menos da más. Pero más por menos da menos. Vamos a hacerle un pequeño dibujo para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, aquí tenemos menos por menos me da más. O sea, negativo por negativo me da positivo, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo ahí. Menos por menos me da positivo. Pero si yo multiplico positivo por negativo, eso me da negativo. Vamos a ponérselo aquí con lo negativo. Bien, ahí es que está la situación. Cuando ustedes tengan multiplicaciones así de signos dentro de las potencias, ustedes, de acuerdo al exponente, le va a dar así el signo. Vuelvo y le digo, ustedes vieron que aquí dijimos menos por menos da más, pero más por menos da menos. O si ustedes toman eso en cuenta, siempre que el exponente sea par, da positivo y siempre que sea impar, da negativo. Aquí ustedes lo tienen aquí anotado, que se lo di también. Véanlo aquí, si el exponente es par, el resultado es positivo. Si el exponente es impar, es negativo, lo que le estaba diciendo. Profe, ¿usted puede dar un rato la que usted puso para copiarla? Ok, ¿tú no lo has copiado eso? No, que yo les haya ni cuaderno, no. Pero está bien, yo se lo voy a, cuando termine de explicar, le voy a dar chance para que lo copie. Y también se lo mando por WhatsApp. Vamos a terminar de explicar hoy. Está bien. ¿Qué otra cosa tengamos importante por acá? Bueno, aquí tenemos ejemplos de operaciones, ¿verdad? Con signos negativos. Aquí vemos, por ejemplo, mis hijos, que negativo 5 está elevado al cubo. Entonces, siempre recuerden, cuando el exponente es impar, el resultado es negativo. Por eso ustedes ven que tenemos aquí negativo 125. Aquí tenemos otro ejemplo, que es negativo 7 elevado a 4. Como el exponente es par, entonces el resultado es positivo. Esos ejemplos también es importante que ustedes lo copien. Ahorita, si no lo tienen, se los voy a poner. Bien, aquí tenemos también en el documento que le compartí ahorita de la clase de hoy, tienen algunas conclusiones que yo les saqué para que la copiaran. Entonces ahora mis hijos, en los 10 minutos que nos queda, van a copiar eso que ustedes le hace falta. Déjenme ajustarle todo en el mismo documento. Las conclusiones. La vamos a poner dentro del documento. Bien, tiene mucho trabajito, ¿eh? Pero ya ustedes saben que son cosas importantes.
Otro asunto, mis hijos, antes que se me olvide. Yo necesito que los que no tengan el cuaderno cuadriculado del año pasado, le digan a su padre que se lo compren. No es caro, eso no pasa de 50 pesos. Son como a 20 y algo, a 30 y algo. Porque muy pronto, posiblemente en esta semana, empecemos a trabajar lo que es la geometría. Ustedes saben. Los que estaban el año pasado conmigo deben de tener su cuaderno porque desde cuarto nosotros venimos trabajando con los cuadernos cuadriculares. Entonces ya ustedes saben. Bien, mis hijos, entonces miren, vamos a copiar esta parte para que siga la misma secuencia. Estas conclusiones, al igual que esta, se dan rapidito porque tenemos que copiar esto y copiar estos ejercicios también. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y me la pueden ir haciendo. A ver, profe. Profe, ¿usted no la va a mandar al grupo? La foto. Sí. Sí, Profe, eso es lo que vamos a hacer, profe, ya. sí, pero es bueno que ustedes vayan copiando para que ganen tiempo. Sí, son varias clases ahí, Fernando. Vayan copiando desde ahora para que así terminen más rápido. Mi madre. Acércala, profe, acércala más. Está bien. Está bien. Profe, también tenemos que hacer esa aplicación que usted puso ahí. Dale, profe, así sí no, profe. Tienen que copiar todo, mis hijos. Todo lo que yo les enseñé. Ahí están las conclusiones, que son 2 páginas. Yo Tienen sé, profe, pero usted la secó demasiado. Profe, ¿Cómo? Usted la secó demasiado. No, tenemos que hacer el que usted puso ahí. sí, sí, tienen que hacerlo. Todo lo que ustedes ven ahí. Profe, aléjala un poquito, por favor. Ok. Ahí. Profe, usted malo, no vaya, profe. Ahí está bien. Profe, antes de esa clase, ellos no hay otro. Otro que, Giancarlo. Otra página. No. Empiezan ahí. Después de esa sí hay varias páginas. Al revés. Que ustedes tienen que copiar. Profe, todo por lo de copiar, ¿verdad? Sí, todo.
Bien, mis hijos, miren, me quedan 2 minutos. Miren lo que vamos a hacer para considerar. Solamente van a copiar por hoy esta y esta página. Y estos ejercicios. Esta parte no lo van a copiar, esos son algunos ejemplos. Profe, pero usted hizo eso ayer, profe. Ah, verdad, que lo vimos ayer. No estaba acordando. Entonces, miren, por hoy solamente van a copiar entonces esto y esto. ¿Oyeron? Que esa parte es que le hacía falta. Sí, sí, verdad. Entonces se lo voy a enviar ahora por el grupo de WhatsApp, pero ya ustedes me imagino que ya van terminando. Ya estas dos partes ya ustedes van avanzando. Y ya ustedes saben, recuérdense lo del cuaderno cuadriculado, ¿oyeron? Ok. Pues ya ustedes saben, que tengan buen día. Igual, profe. Bye bye. Bye. Bye bye, profe. Profe. Adiós, profe. Bye bye. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Bye.